A raíz de este caso tan terrible, trágico, ¿no?, de la muerte de esta menor en Ayacucho, se ha puesto nuevamente sobre la mesa el asunto, la problemática relacionada al consumo de drogas y alcohol por parte de menores de edad. Muchos, incluso cuando se trata de marihuana, cuando se trata de bebidas alcohólicas como la cerveza, incluso los padres minimizamos, ¿no?, el consumo. Decimos, ya, pero está fumando, no pasa nada, la marihuana es como el cigarrillo, lo que pasa es que es ilegal, nada, no pasa, una cerveza, terrible sería que esté consumiendo whisky, que eso sí tiene un porcentaje de alcohol más alto. Yo creo, y además ahora hablo con más responsabilidad, creo, porque también soy mamá, que no se tiene que minimizar de ninguna manera esto, señores, que ya es un problema. La droga es un problema, marihuana, cocaína, pasta básica de cocaína, cualquier tipo de sustancia de esta naturaleza va a generar problemas, daños físicos, daños mentales. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, sino que hable Eduardo Cruz, psicólogo, especialista en prevención del consumo de drogas de vida, quien está con nosotros esta mañana aquí en la central de RPP, y a quien por supuesto agradezco por venir. Gracias, Eduardo. Gracias, Juliana, por la invitación. Estoy realmente sorprendida. No sabía que se había incrementado el consumo y la edad de inicio, pero no pensé, por ejemplo, que en Cusco y en Tacna el consumo de marihuana en los últimos años haya crecido en un 100%. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en realidad la dinámica del consumo de drogas se mueve muy fuertemente en algunas regiones, y en el caso de Tacna, Ayacucho también y Cusco se había identificado algunas modificaciones en la última evaluación que hicimos. ¿Y por qué? ¿Qué características tienen estas zonas en especial para que se hayan detectado estos aumentos tan radicales, no tan alarmantes en cuanto al inicio del consumo de drogas y alcohol y también el porcentaje? Sí, nosotros tenemos varias hipótesis al respecto. Nosotros hemos identificado que son zonas de puerto o zonas de frontera o zonas de mucho turismo, ¿no? Donde hay turistas siempre vas a encontrar un mercado dinámico de oferta de drogas, ¿no? Y en este caso en Ayacucho también, bueno, ha crecido bastante. Hay que recordar también que Ayacucho está en la zona de mayor productividad de drogas cocaínicas. Entonces la disponibilidad es mucho mayor. Cuando aumentan los controles, lo que se hace básicamente es que los narcotraficantes no desechan la sustancia, sino tratan de comercializarse en su entorno más próximo, ¿no? Entonces la oferta es mucho más grande y por lo tanto la demanda crece porque es más barata. Para competir hay que bajar los precios y los menores de edad que no trabajan, que van al colegio, con esa propina, con ese dinero que le da el papá y la mamá, pueden acceder de manera fácil a comprar este tipo de sustancias. Exactamente, eso es por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda también hay que tener presente que los chicos, los jóvenes ahora están más abiertos, más expuestos a diferente tipo de cosas, ¿no? Algunas cosas buenas o algunas cosas malas. Y en este caso las cosas malas son justamente el consumo de sustancias, la precocidad para el inicio de la sexualidad, en fin, todas estas cosas que implican un riesgo para este tipo de jóvenes y adolescentes. El inicio al consumo de bebidas alcohólicas se habla de que es a los 13 años. ¿En el caso de las drogas también? El promedio es a los 14. En el caso de las sustancias ilegales en conjunto es a los 13 años, ¿no? Pero en nuestros estudios nosotros hemos podido detectar algunos casos de hasta 8 años, incluso, que han iniciado el consumo. ¿8 años? De 8 años. Por Dios, es impresionante. Regresamos con los detalles. Te voy a pedir que me permitas hacer un breve paréntesis porque el presidente... Continuamos conversando con Eduardo Cruz, especialista en prevención del consumo de drogas de bebida. Conversábamos justamente antes de este paréntesis acerca del inicio del consumo de drogas en nuestro país por parte, evidentemente, de adolescentes, niños, y me hablaba de pequeños de 8 años que ya están tomando bebidas alcohólicas y drogándose. Sí, y lo más alarmante, podríamos decir, es que cuando hemos preguntado sobre el inicio de entorno, en qué entorno se inician, es justamente en el entorno familiar, ¿no? Con padres, con hermanos mayores. Y bueno, se tiene que entender que esto es justamente su entorno de mayor seguridad, pero no lo viene siendo. Es una cuestión cultural de que los chicos de repente ven que la cerveza en este país, en las fiestas patronales, por ejemplo, es tan habitual ver a la gente tomando, los chicos desde muy pequeños, 4 o 5 años, bebés prácticamente. Claro, tienen esta imagen muy arraigada, pues de pronto
pronto, claro, cuando tienen 12, 13 años dicen, eso es habitual, en mi casa si me tomo una cerveza o brindo con un ron con mi papá, con mi tío, incluso me lo van a celebrar, o pasa por una cuestión de predisposición ya por un tema hereditario, genético. Se habla de eso en el caso de las drogas. Claro, en este caso es más ambiental, más cultural, ¿no? Lamentablemente nosotros manejamos mensajes contradictorios. De hecho, cuando nosotros decimos a nuestros hijos no consumas y nosotros lo hacemos, estamos dando un doble mensaje que genera contradicción ahí, ¿no? Se han hecho estudios, por ejemplo, en los países nórdicos, en Suecia, sobre cómo manejar este tema de llevar a los chicos que el consumo sea en casa. Tampoco ha sido muy eficaz esto porque igual ellos ven se ha controlado, por ejemplo, que no se consuman en las calles, a vista y paciencia de las otras personas. Pero bueno, no ha sido muy efectivo estos programas que se han diseñado, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un problema muy fuerte ahí porque los padres, muchos de los padres no están bien informados sobre el tema de las drogas, y para poder ayudar, para tomar alguna medida preventiva, lo primero que tenemos que hacer es informarnos debidamente. Eduardo, y esta pregunta, más allá de las estadísticas, pasa por tu condición de psicólogo. Me gustaría que pudieras compartir con nosotros las experiencias adquirido conversando con niños, adolescentes, y las respuestas que te dan cuando les preguntas por qué consumes, qué encuentras en el alcohol, qué encuentras en la droga, por qué tienes que salir de tu estado natural para sentirte bien. ¿Qué es lo que te dicen? Hay muchas razones por las cuales las personas consumen drogas y va a depender de la droga. Por ejemplo, hay drogas que son que activan el sistema nervioso central, que estimulan a las personas, y hay drogas que más bien lo sedan o lo deprimen, ¿no? En este caso va a depender del interés de la persona. Una persona que necesita socializar, que necesita integrarse a un grupo, que es muy habitual esta razón en los adolescentes, el sentido de pertenencia al grupo, van a buscar drogas de socialización, en este caso el alcohol en primer orden y cocaína y marihuana también, ¿no? Pero las personas que les gusta estar solos, estar relajados, estar tranquilos, probablemente busquen alguna droga médica de sedación o drogas que no les generen un estímulo fuerte. De acuerdo, pero yo me imagino que el hecho de tener que buscar algo que te relaje o que te exacerbe pasa por una ausencia, algo que está fallando en tu estructura familiar, porque necesitas esa válvula de escape que tiene que ver, de hecho, está vinculada, me imagino yo, relacionada a la salida de tu propia casa, de tu mundo más cercano, que es tu hogar. Luego el colegio, digamos, la academia, lo que venga, pero... De hecho, el consumo de sustancias, recurrir a un objeto externo, que en este caso una sustancia, es porque hay una carencia, ¿no? Una carencia por el lado de las relaciones, una carencia por el lado del personal, de algún sentimiento, de algún afecto que no puede ser manejado sin el uso de la sustancia. Y de hecho también tiene que ver un poco, y trae a colación el tema que se ha comenzado a tocar, el tema de Ayacucho, de la niña que ha sido ultrajada por 6 personas, es que en Ayacucho tenemos intervenciones, por ejemplo, en colegios, y uno de nuestros programas, que es Familias Fuertes, que trabaja con el niño y con el padre y la madre. Justamente uno de los problemas que hemos identificado en Ayacucho particularmente es que a estas sesiones en las que se convocan los padres difícilmente llegan a la sesión. ¿Por qué? Porque los padres usualmente priorizan el tema del tema económico, el tema de la subsistencia, y no viven usualmente en la misma ciudad, sino en los espacios rurales. Claro, y no hablan, no hay comunicación, no sabes qué está haciendo tu hijo, no lo conoces prácticamente. Y lo peor de todo es que en este caso hemos detectado adolescentes escolares que viven solos en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Solos, escolares. Se cocinan, se hacen la cama. Escolares que viven solos. Entonces esto nos llama mucho la atención, porque los padres están priorizando un poco la cuestión económica, pero no la cercanía con el hijo, todo el tema de crianza que debe priorizar en este espacio de crecimiento. Pero también me imagino que te debes haber enfrentado a casos, conoces de cuadros, porque esto es un cuadro, estamos hablando de una enfermedad finalmente, donde, claro, los padres se cierran y son la negación absoluta. O sea, les comunican que su hijo tiene un problema, que se está drogando, que está consumiendo alcohol, que está entrando ya a un problema más serio de adicción, convirtiéndose a los 12, 13 años en alcohólico, en drogadicto, y claro, no quieren escuchar, porque no quieren darse cuenta quizás o reconocer que eso que está sucediendo pasa también por un vacío, una carencia de la casa, y los papás nos tenemos que responsabilizar de todo lo que pase en los hogares, ¿no? En la crianza de nuestros hijos. Este mecanismo que mencionas, que nosotros lo denominamos negación, es muy habitual que suceda, principalmente en la persona que ya se va volviendo adicta,
lo niega, siempre lo niega, y lo niega con bastante convicción, digámoslo de ese modo. Y lo otro es que el entorno más cercano son casualmente los últimos en darse cuenta también. Muchas veces nosotros tenemos un servicio que es el Habla Franco, que quiero darte luego el número de teléfono, es un servicio gratuito, en el cual muchas veces los casos que nos llegan es a partir no de la familia, sino de amigos. Claro, que son los que perciben, ¿no? No necesariamente del padre o la madre. Claro. El tema también aquí es cuando se genera otro problema más que además afecta a terceros, no necesariamente dentro de la estructura familiar, que de una u otra manera ante digamos una adicción tan peligrosa como las que estamos pues mencionando, van a sufrir. Cuando hay un adicto, cuando hay una persona que va por el mal camino, el papá, los hermanos, hasta los abuelos se involucran de una u otra manera. Pero ¿qué pasa cuando el niño, el adolescente que consume alcohol, que consume drogas, se convierte pues en delincuente, ¿no? Estamos viendo el caso de la niña de Ayacucho. Se habla de que estos sujetos habrían estado totalmente borrachos. Se habla también de personas, adolescentes, que para comprar marihuana, que para poder adquirir clorhidrato de cocaína, claro, terminan robando primero a su entorno más cercano y luego saliendo a las calles a buscar a alguien y llevarse el celular o robar una cartera. Sí, justamente también hemos hecho, ahora que lo mencionas, hemos hecho un estudio en los centros juveniles, ¿no? Sobre el consumo de drogas, porque es muy referido el tema de la relación droga-delito, ¿no? En el cual, a ciencia cierta, no se sabe cuál causa a la otra, pero sí hay una relación muy fuerte. Y justamente lo que hemos encontrado que es que en los centros juveniles, entre los varones, la tercera causa por la que están, tercera infracción por la que están en estos centros juveniles es justamente la agresión sexual. ¿Qué le dirías a los padres que nos están viendo, porque finalmente estamos hablando de niños, de adolescentes, y que claro, minimizan el consumo porque creen que todavía no hay una adicción? Sí, mi hijo de vez en cuando fuma para relajarse, ¿no? Su troncho, su guiro, pero no pasa nada, no es un adicto. O sea, ¿cuándo es que un padre tiene que decir, aquí hay un problema y tengo que tomar el toro por las astas? Hay varias formas de darse cuenta de que los hijos están consumiendo sustancias de manera problemática. Una de las primeras razones es que cambia sus hábitos. De repente comienza a pedir más permisos que antes, o llega más tarde que antes. O come más también. O come más en el caso de la marihuana. O menos en el caso de la cocaína. En el caso de la cocaína. O de repente comienza a cambiar de amigos, ¿no? O de repente comienza a ensimismarse ya no comparte mucho con la familia, ya no sale mucho en reuniones familiares y prefiere estar solo, evadir esas circunstancias. Entonces, bueno, hay que también tener claro que los adolescentes cambian mucho también, sí, claro, ¿no? Pero si esto lo observamos durante un periodo largo de tiempo, habría como padre que tomar cartas en el asunto y conversar con él y llamarlo a reflexión probablemente. Lo que pasa es que lo más peligroso es que el inicio del consumo se da en una época de la vida donde uno está en la propia construcción de su personalidad, de aquello que va a ser a futuro, ¿no? Y cuando estas sustancias aparecen en esa trayectoria, en ese camino, en esa construcción, pues evidentemente los daños van a ser mucho más graves porque no sabes para dónde ir. Y ahí está la casa. Yo repito, no se trata de culpar al profesor, de decir que los amigos son malos, que la vecina tiene la culpa. No, señores, hay un problema, hay que oler, hay que olfatear. Los papás tenemos olfato de sobra y reconocer lo que está sucediendo y pedir efectivamente ayuda. Eduardo, es increíble porque quiero terminar dando estos datos que son increíbles. Por cada 100 estudiantes de colegios públicos que consumen alcohol y tabaco, existen 153 estudiantes de escuelas privadas que también hacen uso de estas sustancias. No se trata de que uno es pobre y por eso, por lo que ve en su casa, se droga. No, incluso aquellos que viven en familias, en hogares donde hay mayor poder adquisitivo, donde la economía es mucho mejor, pues al contrario, se drogan y encima con drogas más fuertes porque son más caras. Por cada 100 alumnos de escuelas públicas que usan sustancias ilegales, existen 131 estudiantes de colegios privados que también los consumen. Y por cada 100 estudiantes de instituciones educativas públicas que usan estimulantes, sin prescripción médica, existen 143 alumnos de colegios privados que también consumen este tipo de drogas. Eduardo, el teléfono para que la gente pueda llamar, para que pueda solicitar información. Justamente nosotros tenemos un servicio gratuito que es de orientación y consejería, que es el Habla Franco, es el 0800 44 400. Sí, en este número nosotros tenemos psicólogos expertos en el tema de adicciones que asesoran
a las personas que tienen un problema de consumo, que se están iniciando en el consumo, o también a familiares, padres, amigos, hermanos que quieren enterarse de cuáles son las consecuencias y los daños que puede producir el tema de las drogas. Gracias, Eduardo, gracias, y de verdad deberíamos todos comprometernos a tocar estos temas lo más seguido posible, ¿no? De los medios de comunicación aún me da culpa también como periodista, mínimo cada 15 días presentar alguna estadística nueva, un nuevo cuadro, algún asunto comparativo, conseguir personas que puedan brindar sus testimonios y decirle a los demás lo que implica estar inmerso en el consumo de drogas y alcohol. A veces no se trata de detectar cuándo es que uno es caramba o se convierte en adicto, sino entender lo que puede suceder cuando uno ya no puede vivir si no genera esta dependencia, ya sea con el alcohol o con las drogas. Yo sí soy absolutamente drástica, creo que lo mejor es ni siquiera probar, porque si tienes miedo de luego crear esta figura adictiva, pues mejor mantenerse lo más alejado posible. En fin, gracias Eduardo por haber venido. Eduardo Cruz, especialista en prevención del consumo de drogas de vida. Ya saben, la línea Habla Franco, 0800 444 400, una línea absolutamente gratuita. Publicidad, la última de esta media hora, y regresamos.